Existe una corriente revisionista empeñada en blanquear la dictadura franquista, diciendo que es posible que la violencia en los primeros años de la posguerra fuera excesiva, pero que con el tiempo se fue suavizando, de manera que luego la represión fue, en todo caso, puntual. Y también que con la llegada de los ministros del Opus Dei, los llamados tecnócratas, que supuestamente no tenían ideología, que acabaron con la autarquía y propiciaron el gran desarrollo económico de los años 60, pues casi sin pretenderlo, como un efecto secundario, el régimen se abrió políticamente hasta el punto de que podía homologarse con el resto de los países europeos. Frente a esta visión existe una corriente historiográfica académica avalada por Ángel Viñas, por Paul Preston, por Alberto Raiz Tapia, que dice que efectivamente al ser derrotado el eje al franquismo no le quedó más remedio para sobrevivir que despojarse de los elementos externos más incómodos, fascistas, pero que en esencia el régimen siguió siendo un Estado totalitario y una dictadura militar. Como yo me sumo a esta corriente, voy a tratar de explicar lo que ocurría en los años 70. La dictadura había cambiado, no había cambiado, pero la sociedad sí. El Consejo de Guerra de Burgos supuso un despertar del antifranquismo. Estos juicios de los años 70 y los de septiembre del 75 se les hacía a jóvenes que no habían conocido la guerra y que habían hecho de la lucha antifranquista el eje de sus vidas, y acabar con el franquismo era su objetivo. Los consejos de guerra del 75 y los fusilamientos quisieron ser un escarmiento a todo el movimiento antifranquista, pero causaron el efecto contrario porque dinamitaron el proyecto de perpetuar el franquismo sin Franco. Una vez confirmada la noticia de que se habían realizado las ejecuciones, una oleada de indignación se desató por todo el mundo. Cuando hablo de una oleada de indignación, quiero que se entienda. Desde luego, aquí en el Estado español no se hicieron las manifestaciones multitudinarias que se hizo en el resto de Europa y del mundo. Aquí hicimos pues lo que llevábamos haciendo durante años, con más energía, con más rabia, pero prácticamente lo mismo. Es decir, salimos a pintar las paredes del metro poniendo Franco asesino, durante noches miles de octavillas hechos en imprentas caseras que llamábamos vietnamitas. Regamos las paradas de los autobuses, las estaciones del metro, la universidad y las puertas de las fábricas. Se realizaron minutos de silencio en algunas fábricas. El periódico Informaciones cuenta de una manifestación de 1000 personas y también de que se hicieron paros de varios minutos en las eras. Y el periódico Ya recogió una manifestación en San Sebastián el día 26 de septiembre que duró 30 minutos. Esto es algo extraordinario porque las manifestaciones relámpago que se hacían entonces, que llamábamos saltos o comandos, pues eran manifestaciones que duraban unos minutos. Pero bueno, en algunas ciudades se consiguió dar un bocinazo, por decirlo así. Las movilizaciones más importantes, de todas maneras, fueron en Euskadi, donde se hizo una huelga general los días 29 y 30 de septiembre. Cada organización de izquierdas hizo lo que pudo, pero eso, claro está, no lo recogió la prensa del régimen. Hace unos días una amiga me contaba cómo en una pequeña ciudad de provincias como es Segovia, donde el anonimato es muy difícil de mantener, pues
ella junto con sus camaradas, aun a riesgo de ser descubiertos por sus vecinos y por la policía, improvisaron carteles. Por eso son tan importantes los testimonios orales, porque eso no se recoge en ningún sitio y son esenciales para construir un relato histórico lo más cercano a la verdad, allí donde no llegan los testimonios o las fuentes documentales. Antes de seguir adelante, quiero decir que para preparar esta intervención he utilizado básicamente el libro 27 de septiembre de 1975, escrito por la plataforma Al Alba de la editorial El Garaje. Es obligatorio citar las fuentes. En el terreno internacional, los primeros en responder diplomáticamente son Noruega, Dinamarca y Holanda, que retiraron sus embajadores el mismo día 26, cuando ya conocían la sentencia. 4 días después le seguirían 20 países europeos, y también lo haría México y Canadá. En el Vaticano, las comunidades de base reclamaron la excomunión de Franco. Pablo VI intercedió hasta 3 veces ante el régimen franquista. Incluso la noche del 26 al 27 de septiembre le llamó por teléfono, pero Franco no se quiso poner. En respuesta, Pablo VI condenó públicamente las ejecuciones. A estos hechos siguió una campaña de descrédito contra Pablo VI orquestada por el régimen franquista. La Comunidad Económica Europea y la Asamblea Parlamentaria de la OTAN decidieron congelar las relaciones con el régimen franquista, y Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra emitieron sendos comunicados de protesta. Por su parte, México solicitó ante la Asamblea General de la ONU la expulsión de España. Estados Unidos, que acababa de firmar con el régimen franquista los acuerdos de renovación de sus bases militares, miró para otro lado. Pero no lo hicieron los ciudadanos norteamericanos, que en numerosas ciudades realizaron manifestaciones, siendo la más numerosa la de Nueva York. También se movilizaron escritores y artistas recogiendo firmas. Los deportistas franceses se sumaron a las protestas. En Francia, el 27 de septiembre, el equipo de rugby de Al-Kaulet, cuyos jugadores llevaban brazaletes negros, guardó 1 minuto de silencio con el puño en alto. Lo mismo ocurrió en el partido de fútbol Italia-Finlandia, que se jugó en el Estadio Olímpico de Roma. El Lazio de Roma decidió no presentarse al encuentro con el Barcelona, que debía jugarse en Roma en la segunda vuelta de la Copa de Europa, siendo descalificado. Y en España, los 2 jugadores del Sporting de Santander, Sergio Manzanera y Aitor Aguirre, saltaron al campo del Sardinero luciendo brazaletes negros que se hicieron con los cordones de las botas. En cuanto a las movilizaciones de las calles, incluso desde el mismo día 27, por todo el mundo, la gente se echó a la calle para protestar ante las embajadas, los consulados, oficinas y bancos españoles. En las principales ciudades europeas se realizaron manifestaciones masivas convocadas por su propio gobierno, como fue el caso de Holanda o en Suecia, encabezada por Olof Palme. Las más numerosas fueron en París, en Roma y en las principales ciudades alemanas, pero hubo también manifestaciones en Buenos Aires, en Praga, en Costa Rica, en la República Dominicana y allí donde había exiliados republicanos en sus países de acogida. Igual que los inmigrantes españoles, que en algunos casos salieron ya organizados de sus fábricas para asistir a las protestas. Personalidades de la política y de la literatura francesa se unieron y encabezaron las manifestaciones. Foucault, Sartre, Simone de Beauvoir y políticos como François Mitterrand, Georges Marchais y también el arzobispo de París. En la URSS se realizaron mítines en diferentes ciudades y en Moscú, la más numerosa, intervino Dolores Ibarra. Fueron atacadas las embajadas y los consulados españoles de Ginebra, Bruselas, Copenhague, La Haya, Roma, Milán e Dublín,
y en Turquía además se atacó la residencia del embajador. En Lisboa, la embajada española ardió por los 4 costados. Se produjeron asaltos a todas las oficinas de Iberia de todas las capitales europeas y también en Boston y en Ciudad de México. La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte y los sindicatos miembros europeos llamaron al boicot, que fue seguido en numerosas ciudades europeas. En Italia se bloqueó todo el tráfico aéreo de España. En Bélgica se hizo un boicot de 48 horas a los barcos españoles en el puerto de Amberes. Y el personal de tierra del aeropuerto de Bruselas se negó a atender los aviones de Iberia. En Suecia se hizo el boicot a todos los transportes procedentes de España. En Dinamarca los estibadores hicieron paros de 15 minutos. Y en Portugal los trenes con destino a Madrid son retenidos y pintados con frases antifranquistas. Y lo mismo se hace en Francia. Estos son solo algunos ejemplos y no voy a seguir porque no sé si me estoy pasando del tiempo. Lo que quiero añadir es que desde el fin de la Segunda Guerra, Mundial, la dictadura franquista no se había visto tan aislada internacionalmente. Pero la realidad del aislamiento se impuso y las élites más posibilistas y más europeizantes tomaron buena nota de ello. Desgraciadamente no conseguimos la ruptura, ni un país socialista, ni una auténtica democracia, ni pudimos ir más allá. No era por esto por lo que habíamos luchado, pero el franquismo sin Franco tampoco sobrevivió. Y ahora dejadme que recuerde el nombre de mis camaradas y de mis compañeros. Ángelo Taegui, John Paredes Chiqui, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo, José Humberto Baena, asesinados vilmente por la dictadura franquista. Y mi recuerdo emocionado para Manuel Cañaveras, Concha Tristán y María Jesús Dasca, que pasaron por el mismo suplicio y murieron muy jóvenes. Vuestro recuerdo y vuestro valor nos acompañará siempre.